La justicia en materia agraria en México es un asunto pendiente. Usted mencionó hace un momento a Carlos Salinas de Gortari. Vino a la memoria cuando reformó el artículo 27 de la Constitución. Dijo, ya no hay tierras que repartir, y en contraparte se crearon los tribunales agrarios, los unitarios y el superior de justicia, pasando a ser ellos, en lugar del presidente, la máxima autoridad agraria en nuestro país. Los grupos ejidales, las comunidades son considerados grupos vulnerables en tratados internacionales del que el Estado mexicano forma parte, señor presidente. Sin embargo, a la hora de aplicarse la justicia, de hacer justicia, no se refleja en la realidad. Hay un conflicto actualmente en Durango, un estado que usted conoce muy bien porque lo ha recorrido en varias ocasiones. El empresario Jorge Saravia Castillón ha demandado al ejido San José de Tuitán del municipio de Nombre de Dios, donde pretende despojarlo de 10,000 hectáreas al ejido. No obstante que el ejido tiene más de 272 años de la posesión y también amparadas con resoluciones presidenciales como la del 29 y ampliaciones de 1935. El empresario Jorge Saravia Castillón tiene un historial de despojos en el Estado, en complicidad con el notario público número 1 del Estado de Durango, Javier Guerrero Romero, que por cierto es en este momento el presidente de los notarios públicos en el Estado. El Tribunal Unitario Séptimo en el Estado de Durango falló a favor la demanda que interpuso Jorge Saravia. La sentencia salió a favor firme, a favor de los ejidatarios del ejido San José de Tuitán, señor presidente. Los abogados de Saravia interpusieron un recurso de revisión ante el Tribunal Superior Agrario como corresponde, pero creemos la resolución del Tribunal Superior Agrario, con toda honestidad, señor presidente, revoca la sentencia del magistrado del tribunal en Durango y le ordena reponer el procedimiento para volver a medir las 10,000 hectáreas que reclama Jorge Saravia, sin tener, y quedó demostrado en la sentencia, señor presidente, no tener interés jurídico ni tener legitimidad para estar en el proceso. Con esta revocación de la sentencia que hace el Tribunal Agrario Superior, le da el interés jurídico a quien no lo tiene y nunca lo pudo demostrar porque no es dueño de nada el señor Saravia. Y el Tribunal Superior Agrario nos ha elegido, actuado de esa manera, señor presidente. También interpusimos, los ejidatarios, el ejido de Tuitán se interpuso una demanda de amparo radicada en el tercer juzgado de distrito con sede en Durango. Tenemos más de 3 años y medio, señor presidente, esperando que el juez haga y lleve a cabo la audiencia constitucional del caso, porque es un juicio de amparo. La ha diferido en 20 ocasiones y le hemos dicho la razón y siempre pone pretextos. El ejido no ha sido responsable de que en tantas ocasiones, 3 años y medio, una audiencia constitucional se difiera, señor presidente. Sentimos que los campesinos de este país, los núcleos ejidales, también son víctimas de otras empresas extranjeras. Usted conoce esos temas, señor presidente. Lo que queremos nosotros es hacer de su conocimiento, que, le repito, la ley y la justicia agraria en México y en muchos ejidos del país está pendiente. Los tribunales están llenos de denuncias. Cualquiera puede denunciar a un ejido para quererse quitarle sus propiedades. Sin embargo, como los tribunales no pueden desechar las demandas, ahí están las consecuencias. Por eso queremos hacer conocimiento de usted, señor presidente, de este conflicto agrario en el estado de Durango. Muchas gracias, señor presidente. Sí, si te parece, se ponen de acuerdo con Jesús, le voy a pedir
al procurador agrario de que atienda este asunto y que le dé seguimiento para que haya justicia, si te parece. Me parece bien, señor presidente. Nosotros vamos a estar pendientes. Gracias, señor sobre presidente. este caso. Tiene que ver esto también para los jóvenes. Tiene que ver con la política neoliberal. El ejido es fruto de la Revolución Mexicana. En el Porfiriato, pues como todos sabemos, la tierra estaba acaparada. Eran muy pocos los dueños de las tierras. Habían grandes latifundios. En Chihuahua, el señor Terrazas tenía casi 3 millones de hectáreas. Por eso se decía de que Terrazas no era de Chihuahua, sino Chihuahua era de Terrazas. Pero esto se repetía en Durango y en Tabasco y en todos lados. Por eso fue la revolución. En el caso de Morelos, la hacienda de el hospital que estaba cerca de Anenecuilco, pues era un gran latifundio, cañero. De ahí surgió Zapata, porque la hacienda, para sembrar más caña, invadía las tierras de los pueblos, que tenían títulos desde la época colonial, y se les invadían las tierras. Y como en el Porfiriato, los gobernadores los ponían los hacendados, cuando la gente de Anenecuilco, los campesinos, iban a pedir justicia, pues el gobernador le enviaba los escritos al hacendado. Una vez que le envió un escrito, la contesta, les digo, la respuesta del dueño de la hacienda del hospital al gobernador fue: dígale a los de Anenecuilco que si quieren sembrar, que lo hagan en maceta. Así era la prepotencia, y así fue que surgió Zapata. Entonces, luego con el general Cárdenas, pues se llevó a cabo el reparto agrario. Desde antes, pero fundamentalmente con el general Cárdenas, él entregó 18 millones de hectáreas a 1 millón de familias campesinas y se constituyó el ejido, y se siguieron entregando tierras hasta que llegó a ser más la propiedad social que la propiedad privada, y no habían latifundios, o eran pocos los latifundios que quedaron después de la revolución. Hay casos como el de Oaxaca, en donde el 85% hasta el día de hoy de la tierra de Oaxaca es comunal. El 10% es ejidal y el 5% es privado. Por eso, cuando se dice cómo es que en Oaxaca mantienen sus costumbres, sus tradiciones, sus culturas, ¿por qué
ahí también han conservado la tierra comunal, es de todos, los bosques son de todos. Ahí no pudo el presidente Juárez, que quería que las corporaciones, así como la iglesia, en este caso las comunidades, también repartieran la tierra en porciones, que se privatizara la tierra. Ese era el proyecto liberal. Y Porfirio Díaz, bueno, pues tampoco pudo, porque ahí era muy difícil, y lo que planteaba Porfirio Díaz pues era que todo se consideraba tierra nacional, la tierra de los pueblos, las decretó como terrenos nacionales y los deslindaron los terrenos y los entregaron a los grandes latifundistas. Bueno, en Oaxaca no pudieron, ni el presidente Juárez ni el presidente Porfirio Díaz. Ahí la tierra es comunal y eso ha fortalecido mucho las culturas de los pueblos, entre otras cosas, ¿no? ¿Qué pasa con la entrada del neoliberalismo? Deciden poner de nuevo las tierras ejidales al mercado, privatizar el ejido. Eso fue la reforma al artículo 27 en el gobierno de Carlos Salinas. Y empezó el acaparamiento de nuevo de las tierras. Ahora hay grandes empresarios que son ejidatarios con miles de hectáreas a partir de esa reforma, y despojos a ejidatarios, a comuneros, sobre todo en tierras para el turismo, que eran tierras comunales, ejidales. Cuando Calderón se quiso desaparecer todo lo relacionado con el ejido, ni la palabra ejido querían que existiera. Entonces, pues nosotros lo que estamos procurando es que se conserve la propiedad social y que no haya despojos y que los tribunales no estén en manos de gentes corruptas, porque muchos funcionarios de los tribunales agrarios se prestaban a estos despojos, ¿sí? Y no tomaban en cuenta a los campesinos, y todo eran influencias, y hasta la corte protegía a los grandes, a los potentados. Eso ya está cambiando. Entonces, no nos vamos a meter a modificar leyes y eso, nada más procurar que haya justicia, que no se cometan injusticias, que no haya despojos. Lo que logramos hacer con los departamentos del Infonavit, que desalojaban a la gente, los despojaban, y decidimos ni un despojo más, ni un desalojo más, y no ha habido un desalojo desde que estamos en el gobierno. A un trabajador, a una familia que tiene un departamento en el Infonavit, lo mismo, o sea, que paremos eso y que haya justicia. Ya nos vamos a ver mañana, ¿no? Si les parece. Se me olvidó mi reloj y no sé qué horas son.